Y bueno, esta tarde del ABC Grande tenemos una invitada muy especial, Vivian Cooperman Stigman. Ella es chilena, vive en Santiago de Chile, mamá de cuatro hijos, abuela de una nieta. Es diseñadora textil, trabajó para empresas como diseñadora en la línea de vestuario y más adelante se independizó, creando junto con una socia una empresa relacionada con todo lo que necesitaba el bebé recién nacido. Comenta ella que gracias a esa experiencia pudieron llegar a grandes clientes en todo Chile, como lo son el retail, cadenas de farmacias y supermercados en todo Chile, y para ellas fue una gran experiencia en venta y también en su crecimiento. Cerró en el 2016 de una manera natural, traspasó los conocimientos y la experiencia a la creación, diseño y producción de regalos textiles para recién nacidos y también a la asesoría de imagen. Fue una gran experiencia en el contacto uno a uno con cada cliente. Para finales de 2019 se le presentó la oportunidad, gracias a una amiga mexicana, que ambas se conocieron en Chile, de conocer Niken, y en febrero del 2020 se incorporó a Niken a un mundo muy fascinante, expresa ella. En mayo del mismo año llegó a rango oro y en septiembre a platino. Ella fue ganadora del viaje a Turquía y después de 5 años aún sigue creyendo en el negocio, en este nuevo modelo de crecimiento y en un día le presentó la vida. Entonces, bienvenida Vivian, gracias por estar aquí para contarnos su experiencia. Muchas gracias, Nelly. Muchas gracias a los que me invitaron, a Olga Lu también, a María Clara. Y bueno, la historia casi la hiciste completa, Nelly, mi historia, pero un poco voy a introducir la historia y un poco cómo yo llego a lo que es Niken y por qué Niken me hace tanto sentido en esta etapa de mi vida. Como bien contó Nelly, yo fui empresaria textil, yo soy diseñadora industrial y estuve involucrada en todo lo que es el diseño textil a nivel nacional con los diseños durante 16 años, 17. Tuve una empresa. Primero fui empleada, así que sé lo que es ser empleada y después el sueño de todo es ser empresario. Fui empresaria y siempre yo he dicho que los que ven al empresario desde afuera lo ponen sobre una montaña de oro como diciendo, wow, es un empresario. Pero la verdad que ser empresario es súper sacrificado porque lo que tú ves hacia afuera solamente es el éxito, pero lo que ves hacia adentro es como un poco el iceberg debajo del mar, ¿cierto? Tú ves la punta, pero hacia abajo ves un mundo que es absolutamente incógnito para el público. Pagar empleados, pagar ISAPRES, pagar jubilaciones, licencias médicas, demandas, tener las platas para pagar los talleres. La verdad que los desvelos del empresario no los ve nadie y el sacrificio es enorme. Junto con el sacrificio enorme, también la fascinación es enorme también, ¿no? Yo me desarrollé en un ambiente textil, en un área que me fascinaba, que eran los bebés recién nacidos. Por lo tanto, el cierre de mi empresa fue un poco de manera natural y orgánica. Yo siempre quise trabajar, me gusta mucho el contacto uno a uno. En este sentido, mi contacto uno a uno eran con los talleres textiles, habían varios, y esta fascinación de dar trabajo en el país donde uno vive tiene una doble retribución. El ver gente que se empieza a desarrollar en mundos muy pequeños y uno les da la posibilidad y oportunidad de que se desarrollen y tengan sus propios ingresos. Y eso uno lo empieza como a fomentar, a generar un contacto uno a uno y prácticamente los talleres empiezan a ser parte de la sociedad de uno. Un poco estoy detallando esto porque después lo vamos a ligar en por qué mi fascinación con Niken. El tema de mi empresa, yo sabía que tenía fecha de vencimiento
porque como les digo, yo tenía todos mis talleres en Chile. Para los que saben un poco de lo que es el retail, todo lo que es el textil en general, todo lo que es importaciones a nivel de lo que es Oriente, es muy difícil que nuestros propios países, sobre todo en Latinoamérica, puedan competir con lo que son los costos de lo que nos entregan estos países de Oriente. Pero por más que la gente que me compraba mis productos me insistía que los traiga de China para poder llegar al valor, la verdad que nunca quise y de manera natural yo cerré mi empresa de un día para otro, pero junto con eso empecé con la asesoría de imagen y con todo lo que son los regalos, creación, diseño y producción a nivel nacional de lo que son los regalos de recién nacido. En estas dos áreas que yo me desarrollé, lo que era la asesoría de imagen era otro mundo fascinante. Pero no solo por la mujer que iba a la oficina y me decía, quiero aprender a vestirme, quiero aprender los colores, quiero aprender acá o allá. La fascinación era entender por qué esa persona necesitaba tanto de saber vestirse para sentirse más segura. Entonces ahí tú entras en un área prácticamente de la psicología, sin ser psicóloga, sino simplemente diseñadora, y tú empiezas a entender el porqué de las personas en cada una de las áreas donde esas personas viven, ya sea en su ámbito familiar, en su ámbito personal, en su ámbito laboral, ¿cierto? Esa persona es una, pero se tiene que diversificar y sobre todo se tiene que sentir bien. Uno, como voy a hablar como mujer, que es lo que me tocó como asesoría de imagen, también hombres me preguntaron muchas veces, pero la oficina estaba destinada en un 95% de lo que eran las mujeres. Y ahí uno se da cuenta qué hay detrás de las personas, los mundos que hay detrás de las personas. Lo mismo que yo antes hablaba de la punta del iceberg. Tú ves a la persona por fuera, nosotros hoy día con las redes sociales, yo creo que a todos nos pasa, ver a estos nuevos influencers que tú los ves en unas vidas maravillosas y todo es fantástico, y tú conoces a algunos de ellos, su vida íntima, y son un desastre. Entonces, lo mismo pasa con la mujer que llega a la oficina y que tiene ganas de, a través de lo que es la ropa, a través de lo que es, lo que es la imagen, poder llegar a ser otra persona. Y eso no es así, no es así. Uno tiene que sentirse bien uno como persona para poder irradiar y poder comunicar y poder atraer gente, pero desde una manera, de una mentalidad sana, de una mentalidad saludable. Ahí estuve mucho tiempo con la asesoría de imagen y en diciembre del 2019 mis hijos fueron a un colegio internacional y el más chico se hizo muy amigo de un amigo de Monterrey, México. Entonces, obviamente yo me hice amiga de la mamá y la mamá después me contó que estando en Chile, ella ya conocía a Niken y que siempre quiso que Niken llegara a Chile. Hizo un poco la gestión y qué sé yo, pero no resultó. Y bueno, Pamela Esponda se volvió a Monterrey, México, y al poco tiempo me llama a mí para decirme y explicarme una empresa japonesa llamada Niken que llegaba a Chile con todas las características, imagínense yo, diseñadora textil. Y me hablaban de iones, de magnetismo, de infrarrojo lejano, de plan de compensación, de Mokuteki, de Kinya. Yo no sabía si me estaban hablando en japonés o qué me estaba diciendo Pamela. La verdad no entendía nada, pero yo soy de las mujeres que nunca dejo pasar una oportunidad. Si tengo que invertir dinero, lo pienso 10 veces. Y creo que no entraría en ninguna inversión donde tenga que requerir mi dinero, menos a mis casi 58, que uno en esta etapa de la vida solamente tiene que crecer y no disminuir lo que son los ingresos. Y, y bueno, yo dije, uno, me está llamando Pamela, que es muy amiga y no va a querer engañarme ni decirme algo que es bueno si es malo. Por otro lado, yo escuché que era una empresa japonesa y que en ese minuto, hace 5 años atrás, tenía 45 años en el mercado. Entonces era japonesa, tenía 45 años y me hablaba de bienestar. Y a mí siempre me ha gustado cuidarme y yo juraba que me cuidaba muy bien mi salud y mi cuerpo. Y bueno, le dije, ok, mándame algo que yo hoy día cuando me dicen mándame para estudiar, yo digo, si me dicen mándame para estudiar, es seguro que no van a ser níquel.
Pero no es mi caso, porque yo no tenía con quién hablar acá en Chile y preguntarle, ¿ustedes conocen los sistemas de agua? O algo, o por lo menos ir a ver a algún lugar el sistema. Pero yo creía en Pamela, eso para mí fue lo Ah, fundamental, era el sí. llamado de mi amiga y que claramente me estaba ofreciendo una oportunidad. Y le dije, ok, Pamela, mándame, no entiendo mucho qué me estás hablando porque yo vengo del mundo tradicional de las empresas, ¿cierto? Donde hay un jefe, donde hay un gerente, hay jefaturas, hay mandos menores, ¿cierto? Yo siempre como que digo que esas son las pirámides. Las empresas piramidales, yo digo que son esas, las tradicionales, donde nunca un jefe va a poder llegar a destituir al gerente y nunca el jefe va a ganar más que el gerente. Entonces yo digo, esa es una pirámide, nosotros somos otro modelo de negocio y la verdad es que todo me hacía sentido sin entender nada. Entonces me acuerdo que algo vi, me dijo Vidi, yo te recomiendo comprarte el sistema de agua. Yo no sabía de qué me hablaba porque yo hasta ese minuto, yo siempre me he preocupado mucho de mi salud. Yo pensaba que me conocía mucho mi cuerpo y mi organismo y yo pensaba que tomaba una muy buena calidad de agua, pero la verdad que me empecé a dar cuenta que no era así. Y en febrero, no me acuerdo si enero o febrero, viene Niken Corporativo a hacer el lanzamiento de lo que es Niken Chile. Obviamente, de nuevo, no entendía nada, llamé a una amiga mía, le dije, Soledad, sabéis que me tinca harto esta cosa, pero yo no quiero ir sola, acompáñame. Fuimos al lanzamiento de Nick en Chile y la verdad, creo que Olga Lu, tú viniste, creo que al lanzamiento, si mal no recuerdo, y hablaste, de hecho. Y la verdad que me encontré con un mundo absolutamente desconocido para mí, pero fascinante. Es decir, me acuerdo que Roy también y su señora, me acuerdo que hablaron, me acuerdo que una de las charlas en unas salas más pequeñas la hizo Verónica Ampudia, y la verdad que todo lo que yo escuchaba era tan diferente a lo que yo había vivido, pero me hacía tanto sentido para mi vida. Una de las charlas que hizo Verónica en relación a los beneficios, por ejemplo, que tenían los sistemas de agua, era que a ella se le había pasado muchos problemas estomacales. Pero a mí el que se me quedó era el de la jaqueca. No escuché casi nada más, pero yo dije, si me sirve para mi jaqueca, la verdad que esta cosa es de verdad. Y fue así. Yo era una persona muy jaquecosa, llegaba yo creo que 3 veces al mes a la clínica, me decían, pase al box último, ya me conocían, ya la vamos a inyectar, y la verdad que vivía con una situación que uno hace, normaliza problemas de salud, y no puede ser que uno normalice problemas de salud, no puede ser que uno diga, no, me duele la cabeza, pero todas las semanas tengo un poquito de dolor, o tengo estreñimiento, pero no, pero como algo, me tomo una, no sé, un Cirolax, alguna de estas cosas laxantes. Es decir, todo lo vamos tapando con cosas que son químicas y artificiales. Y bueno, me acuerdo que me compré la Pure Water y empecé a aumentar. Me di cuenta de muchas cosas de partida. Me di cuenta que el agua que yo tomaba era horrible y no servía de nada y me producía muchos problemas en mi salud. Y me di cuenta que cuando empiezo a tomar agua de la Pure Water, empiezo a cambiar absolutamente todo en mi cuerpo. Es decir, las jaquecas de partida desaparecieron. Es decir, yo en mis charlas trato siempre de decir no al 100% porque hay que dejarse un 5% por si a alguien no le resulta, pero la verdad que las jaquecas disminuyeron esa fuerte crisis. Nunca más, hace 5 años voy a la clínica y cuando tengo un poco de dolor, como ahora me dolía y fui a buscar agua, empiezo a tomar un poco más de agua porque claramente si me duele un poco la cabeza es que he tomado poca agua en el día y estoy deshidratada. Así que yo dije, si es así, la verdad que esto es real, absoluto. Y al poco tiempo, me acuerdo que en febrero me fui de vacaciones y no sé qué dije, ni Dolores, hablé, ni nada, que vendí 3 sistemas de agua. Eso ya fue en febrero del 2020. trabajando un Yo poco. creo que es tanto la fascinación al entrar en este mundo de la salud que la gente que está buscando lo mismo le hace sentido y te compra. Y yo dije, bueno, creo que no hice nada y vendí 3, pero yo quiero vender la mejor y quiero ganar más. Entonces me compré la Waterfall. Y yo dije, bueno, yo dije, tengo la Waterfall, chuta, ¿qué hago con la Pure Water? No, la Pure Water se queda, ya tengo un showroom en mi casa. En ese minuto todavía no había llegado, entre comillas, la pandemia, estábamos en febrero.
Y el 20 de marzo del 2020, del mismo año, eh, como a ustedes, como a nosotros, como al mundo, se nos cerró las puertas de un día para otro. Sin previo aviso, yo tenía mi oficina, la oficina, nosotros en Chile teníamos además un gran problema, que no sé si algunos de ustedes recuerdan, es que en octubre del 2019 hubo una crisis a nivel de país, casi nos queman el país. La verdad que fue tremendo, cambió Chile, la cesantía aumentó, es decir, la verdad que era un desastre como país, la delincuencia se hizo presente y protagonista, y la verdad que llegar a mi oficina a trabajar era tremendo, porque yo tenía que llegar ya no a las 9 de la mañana, sino que tipo 10:30, porque no estaban haciendo protesta, y tenía que cerrar mi oficina tipo 5, porque si no después estaban las protestas en la esquina. Por lo tanto, un público muy importante que yo tenía, que eran las personas que trabajaban y que llegaban a mi oficina después de la oficina, ya no llegaban. Entonces, la parte finanzas empezó a bajar muchísimo, muy rápido, y para qué decir cuando tuve que cerrar la oficina en marzo de un día para otro. Y ahí yo dije, a ver, no tengo mucho tiempo de andar llorando, ni andar quejándome, ni menos ir a pedir plata al banco. Yo soy separada, tengo 4 hijos, tengo que mantener una casa. Entonces le dije, Pamela, ¿sabes qué? Mira, sigo sin entender mucho, pero te pido un favor, mándame la lista de precios. A mí me encanta vender, me encanta. Es decir, yo nací con la venta, por lo tanto, para mí es como innato. Y entiendo, obviamente, que cuando uno sabe de venta, lo único que uno no tiene que decir es que uno vende. Entonces, le dije, mándame la lista de precios porque hay que compartir este producto por todos lados. Y empecé a vender. Empecé a vender, empecé a llamar, empecé a invitar gente al negocio. Y me acuerdo que en abril me llega un cheque y yo no me voy a olvidar nunca. Yo estaba con mi mamá en mi casa y vi el depósito en mi cuenta y casi me pongo a llorar, porque la verdad que yo no contaba, yo decía, ¿cómo voy a hacer para pagar las cuentas? Y la verdad que fue una cosa así como dije, no, es decir, es decir, esto es como que Dios te pone las cosas delante tuyo cuando tienen que ponerse, o cuando muchas veces están delante tuyo y tú no las ves porque no las quieres ver, porque no. Yo me acuerdo haber escuchado a una persona en una charla que decía, mira, si vienen los problemas a ti, no te puedes poner a llorar, porque si lloras, los ojos se te cierran, se te nublan y no ves nada. Si algo pasa en ti, trata de tomar lo que te está pasando de la mejor manera posible para poder abrir los ojos y ver lo que está delante tuyo. Y eso es. Yo siempre digo, cuando hay problemas tienes dos posibilidades: o tirarte a morir, o ver la oportunidad y disparar hacia arriba, hacia lo positivo, hacia la energía, hacia lo que te da el continuar en lo que se te presentó. Y así fue, y dije, bueno, esto tiene que seguir. Fue un año muy especial para Chile porque estábamos naciendo, pero el agua se decretó como bien vital. Por lo tanto, en plena pandemia, creo que a nivel mundial fuimos los que más vendimos sistemas de agua en porcentaje, pero era porque era un bien vital y nunca suspendieron los envíos. Entonces, eso fue increíble y nos ayudó tanto en lo que es la venta como toda la gente que perdió el trabajo o no podía salir, o todo lo que pasó en todos los países. Por lo tanto, la organización creció en una cosa pero explosiva orgánicamente, y ya en mayo llegamos a rango oro. Nunca entendía mucho lo de los rangos. La verdad que Verónica Ampudia me explicaba lo de los rangos. Y yo decía, mira, la verdad que no me importan los rangos, a mí lo único que me interesa es ganar dinero vendiendo las utilidades. Pero cuando llegué a rango oro, entendía que era muy importante los rangos. Entonces dije, explíqueme todo lo que tiene que ver con los rangos, porque esto tiene que seguir explotando. Y fue así como ya en septiembre del mismo año llegamos a rango platino, y con una organización de 400, 500 personas más o menos. Pero yo siempre digo, llegamos, porque yo soy la cara visible de una organización. Hoy día claramente las cosas empiezan un poco a llegar a un camino más estable, ¿cierto? Yo siempre he dicho que este negocio es un poco como un electrocardiograma, donde uno tiene que tener la capacidad de, cuando estamos abajo, aguantar, y cuando estamos arriba,
poder organizar lo que nos viene después. Por lo tanto, si somos capaces de poder soportar las tormentas, porque después sale el sol, siempre vamos a estar en un negocio que nos va a entregar, que nos va a retribuir. Por lo tanto, de esta manera orgánica, como les dije yo, cerré la oficina, claramente, con mi negocio de regalos, producción y diseño de recién nacido, nunca lo he dejado y siempre lo nombro porque yo digo que no es necesario dejar lo que uno está haciendo para empezar un nuevo emprendimiento como Niken, porque Niken te da todas las posibilidades de desarrollarlo con toda la logística que te entrega el corporativo. Por lo tanto, acá no hay inversión de dinero, no hay que tomar una secretaria, no hay que tomar un gerente, ni un contador, ni todo nos entrega Niken. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es solamente una gestión de poder crecer en comunidad y esa comunidad que crece en relación a la salud o en relación a lo que es negocio es de una manera muy natural y orgánica. Cuando uno toma conciencia, a mí, yo como les decía hace un rato, yo juraba que me cuidaba súper bien mi cuerpo y que conocía mis órganos perfecto cómo funcionaban. Pero gracias a Niken, uno siempre a uno le dicen qué pilar uno quiere entrar, ¿cierto? Nosotros en Niken tenemos 5 pilares que nos sostienen, ¿cierto? Lo que es cuerpo, mente, familia, sociedad y finanza. Hoy día estos 5 pilares, hoy día nosotros los tratamos como acciones a seguir para lograr este bienestar. Y la verdad que uno al ingresar y al entender estos pilares, y hoy día que son 5 acciones que son mucho más fáciles de entender, uno empieza a entender muchas cosas, no solamente el cuerpo, sino que uno se hace consciente además de la familia, de cómo ayudarnos nosotros y ayudar a los que están junto a nosotros, cómo ayudar y cómo cooperar con la sociedad, cómo poder bajar el estrés que tenemos, cómo poder alimentar nuestra mente, cómo podemos nosotros ayudar a nuestros ingresos. Porque así como me pasó a mí que tuve que cerrar la oficina de un día para otro, nadie asegura las finanzas de nadie. Y nadie debiera, hay matrimonios que, por ejemplo, la señora decide no trabajar o el marido le dice no trabaje, yo sostengo, pero la verdad que uno siempre debiera tener una independencia económica y si uno está casada, hacer un aporte, no una carga, pero también es una posibilidad que si en algún minuto uno no está en esta sociedad conyugal, uno también tiene un ingreso que a uno le hace libre, una, como lo llamamos muchas veces como la libertad financiera, ¿cierto? Yo creo que es fundamental tenerla, yo creo que una libertad financiera nos abre camino para poder lograr muchas cosas en la vida, pero sobre todo poder crecer las finanzas. Uno de los pilares sociales, en el caso mío, lo agradezco muchísimo, es justamente que en plena pandemia, donde se cierra el mundo, nunca me sentí encerrada, porque conozco esta maravilla de comunidad de bienestar que es Niken, y me sentí abierta al mundo y nunca encerrada durante casi 2 años. Y eso la verdad es un tremendo regalo que nos dio Niken. En Chile, yo nací aquí, yo nací por Zoom, por lo tanto para mí el ver acá todos estos cuadritos es parte de mi casa, el que ustedes entren a mi casa y yo pueda entrar a lo suyo. Todavía me cuesta acostumbrarme a lo que es presencial, pero así crecimos nosotros, para mí era normal esta situación y la verdad que fue un aporte a lo que es mi vida y a esta vida de comunidad que después de 2 años, en un viaje a Turquía que me gané, no, era como insólito, es decir, fuimos 160 personas, toda esta gente que uno conocía por pantalla, ¿cierto? Eran reales, no eran puros cubitos negritos ni con nombre o persona, sino que era gente real y se me hacía como que las conocía de toda la vida. Y ahí tú te das cuenta un poco también lo que nos entrega Niken a nivel de sociedad, de comunidad. Y la verdad que todo lo que uno tiene aquí es ganancia. El poder, el lograr conocer nuestro cuerpo, el poder lograr cómo funciona nuestro cuerpo, el cuidar a nuestra familia. Nosotros tenemos un abanico de productos que nos hacen resetearnos en nuestra salud. Y eso es una cosa que yo nunca antes la había vivido. El poder entender por qué el sistema de descanso, el entender por qué el sistema de agua o el sistema de aire,
¿Por qué todo eso tiene que ver cómo realmente debemos funcionar y dónde debemos vivir? Ahora, esta situación de vida que yo asumí, ¿cierto? Cuando empiezo a compartirla con otros, me doy cuenta que esto puede ser un negocio. Y ahí es donde se abre una nueva puerta acá, donde yo digo, ¿por qué no? Aquí yo tengo que vivirlo, pero yo también tengo que compartirlo. Si la otra persona no lo quiere, no importa, pero mi responsabilidad como sociedad es poder entregar estas herramientas que solo entregan salud al prójimo. Por lo tanto, en esta situación que ya yo veo que hay una posibilidad de lo que es negocio, ¿cierto? Veo que tengo que empezar a compartir mis conocimientos y empezar a invitar al negocio. En una primera instancia, la invitación tiene que ver con que la persona pruebe el producto y eso es lo primero que debemos hacer nosotros. Nosotros no podemos estar en un negocio donde no somos protagonistas de nuestro propio producto. Nosotros tenemos que hablar con los testimonios de nuestra propia vida, de lo que experimentamos con los productos. Eso sí es una inversión que debemos hacer y creo que corresponde, ni que no nos exige invertir nada, ¿cierto? En lo que es dinero, pero la inversión en producto es lo mínimo que nosotros podemos hacer para poder de manera real compartir lo que es este mundo. Como yo les hablaba en relación a los pilares, ¿cierto? Cuando uno toma conciencia de las acciones que debemos hacer en cada uno de los pilares, nos damos cuenta que el abanico empieza a crecer y nosotros nos empezamos también a enriquecer. Enriquecer en lo que es la salud, en lo que es la mente, en lo que son las acciones en general. Y ahí cuando nosotros empezamos a ver que se nos da la oportunidad de tener un negocio, lo primero que debemos hacer es entender cuáles son las herramientas que nos entrega Niken para poder desarrollar el negocio y para poder tener reales resultados. Porque Niken no es un modelo de negocio como el tradicional, donde uno va a aprender a finanza, o uno va a aprender a producción, o uno va a aprender diseño o logística, etcétera, etcétera. Uno tiene que aprender cómo funciona el modelo de negocio. Y el modelo de negocio tiene que ver con un plan de compensación que es muy justo y me parece lógico, porque cuando yo decido hacer de Niken un negocio, también tengo que ver de qué manera van a ser esos ingresos para mí, ¿cierto? ¿Cómo me voy a plantear frente a lo que Niken me entrega para poder desarrollar el negocio? Yo ya tengo los productos, ya soy testimonio vivo de cada uno de mis productos, ya entiendo cómo funciona mi salud, entiendo lo que tengo que entregar y entregarles a la sociedad para tener una mejor calidad de vida, pero también hoy día tengo que entender cómo lo hago para tener reales resultados. Esto no es que cuando tú quieres que Niken sea un negocio, esto no es tomar Niken en un de vez en cuando. Si lo quieres como hobby, perfecto. Pero si tú lo quieres y lo ves y lo visualizas para un futuro, sí tienes que entender básicamente lo que es un plan de compensación. Y básicamente el plan de compensación lo vamos a dividir en tres: el primer minuto, las primeras etapas, los primeros rangos, que son en el minuto que nosotros estamos aprendiendo el negocio, ¿cierto? Y en esa etapa que nosotros estamos aprendiendo el negocio es cuando nosotros recibimos un ingreso que es adicional, que es un extra en nuestra vida, un extra en lo que va a ser ayudarnos a pagar ciertas cositas, unas cosas pocas, ¿cierto? Pero estamos aprendiendo. Cuando pasamos a la segunda etapa, donde ya somos, por ejemplo, plata, oro y platino, nos estamos desarrollando. Estamos desarrollando el negocio, estamos aprendiendo. Y en ese minuto el ingreso que nosotros tenemos ya es parte para pagar algo importante. Para pagar algo importante, un aporte para pagar algo importante. Nuestras cuentas, colegio, una cuota de una hipoteca, es parte de, ¿cierto? Y en ese periodo nosotros estamos desarrollando y aprendiendo. La tercera etapa es cuando nosotros definitivamente ya aprendimos y nos transformamos en líderes y en mentores. Y en esa etapa ya el ingreso para nosotros cubre todo lo que en la segunda parte era un aporte. Ya cubrimos los gastos importantes de lo que nosotros en ese minuto ya tenemos desarrollado el negocio. Por eso es muy importante cuando uno visualiza el plan de compensación, visualizarlo y entenderlo y mirar hacia el futuro cómo es lo que queremos hacer y cómo queremos desarrollarlo. Y para eso
No hay magia, no hay suerte, como digo yo. Siempre yo digo que en los negocios no existe la suerte, porque de repente a uno le dicen, qué suerte que tienes, cómo te va de bien. Pero la verdad que en el negocio, para que a uno le vaya bien, no existe la suerte. Existe el orden, existe la disciplina, existe la organización, existen muchas cosas que tienen relación con poder desarrollar un negocio y tener resultados exitosos. Y ahí sí uno puede tener suerte, pero la suerte viene acompañada de todo ese trabajo que nosotros realizamos y entendemos que lo debemos hacer para tener los resultados. Otra cosa que yo aprendí, y ya me voy acercando un poco al final, si alguien después quiere hacer algunas preguntas, es, me quedó grabado de un empresario muy exitoso acá en Chile, de una cadena de tiendas que lamentablemente él falleció hace 2 años, una persona con un input pero impresionante, y él me dijo, Vivi, me dijo, si yo no me adaptaba a lo que estaba pasando en la pandemia, yo tendría que haber cerrado mi negocio. Su negocio era no sé, un imperio acá en Chile, lo que se llama Casa de Ideas, y me dijo, yo lo que tenía planificado hacer en 3 años, me tuve que adaptar y hacerlo en 15 días. Y ahí a mí me quedó mucho esto en mi cabeza y entendí que en la vida, cuando se nos presentan situaciones que no son las más agradables o las más cómodas, nos debemos adaptar. Debemos hacer todo lo posible para seguir caminando y para poder seguir visualizando mejores resultados en un futuro. Pero debemos adaptarnos, debemos crecer, debemos desarrollarnos y nunca dejar de ver que nos podemos seguir desarrollando en el futuro para cada vez tener mejores resultados puntualmente lo que es níquel, mejores resultados en lo que es nuestra salud y mejores resultados en lo que son nuestros ingresos gracias a lo que es el modelo de negocio que es níquel. Así que yo, si queda alguna pregunta, quizás hable muy rápido, yo siempre digo que soy como la radio, me prenden y hablo, 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 pero un poco eso era lo que yo quería transmitir y bueno, feliz de esta invitación y de poder compartir con ustedes este momento de crecimiento. Gracias, Vivian. No sé si hay preguntas registradas. No, no las hay. Bueno, ¿alguno de los participantes tiene preguntas para Vivian? Bueno, yo haría una pregunta, Vivian. Algo que me queda es el proceso de adaptación que debemos hacer en determinado momento para lograr resultados. Em, en tantos cambios que ha tenido Chile, donde en algún momento fue esa parte política, luego también la parte económica, em, en todas esas adaptaciones, ¿cuáles fueron las más importantes que tuvieron que llevar en Chile? Y lo pregunto porque hasta de pronto es el momento que estamos viviendo donde decimos que la parte financiera a nivel mundial nos estamos viendo en dificultades como resultado inicial de la pandemia. Sin embargo, usted nos está contando de una resiliencia de donde pudieron adaptarse y siguen adelante. Sí, yo creo, sin ser economista ni política, lo que yo veo a nivel de lo que es mi país, después del estallido social, como decimos nosotros, no social. No te escuchamos, Vivi. ¿Se escucha ahí? Ahí Ya. sí. Lo que yo decía, sin ser yo política ni economista, un poco viendo lo que pasa en mi país, lamentablemente, después de lo que es el estallido delictual, como le decimos nosotros, y lo que es la pandemia, Chile tuvo una baja considerable, lo que era Chile y lo que es la economía, que los expertos, lo que saben, nos dicen, van a faltar unos 30 años para poder volver a lo que fuimos. Pero pero más allá de lo que falta para volver a ser, lo que se necesita y lo que cada uno puede hacer es, como dices tú, Nelly, la resiliencia de volver a pararse.
porque el país anda por un lado, pero yo, como mucha gente dice, no, es que la cesantía, no, es que la gente no compra, no, la gente encuentra muy caro los sistemas de agua, por eso no compra, no, la gente no tiene plata. Si yo me quedo en ese concepto, porque yo creo que todo Latinoamérica o todo el mundo hoy día con las guerras y todo, tenemos problemas financieros, pero ¿cuál es la solución de uno? ¿Adaptarse a la crisis que está viviendo el país o adaptarse a una nueva realidad tuya? Yo tuve que cerrar mi oficina, pero yo no podía venir a mi casa a llorar y a esperar que alguien me tocara la puerta para ofrecerme un trabajo. Entonces yo creo que eso es lo que yo siempre digo y me pregunto por qué tanta gente no ve en Niken lo que yo vi un día. Porque gente que está mal es una manera fuerte de poder levantarte. Es como casi un pulpo con sus garritas así, que te dice, toma, agárrate, que vas a tener buenos resultados. Por lo tanto, yo pienso que más allá de lo que pasa en la economía de cada uno de los países, y Chile espero que en algún minuto empiece a repuntar, porque la verdad que hoy día no está bien la cosa, pero a mí no me va a bajar las ganas, no me va a bajar el ímpetu, no me va a bajar la fuerza de seguir hacia adelante porque yo creo en el negocio. No sé si te Gracias. respondí, Eli. Gracias, Vivian. Mire, María Clara ha levantado la mano y hay una pregunta también, sería después de María Clara, una pregunta de Alberto. Vivian, me encantó tu exposición el día de hoy. Muchísimas gracias. Muy clara y de verdad que anima bastante. Una pregunta es, ¿cómo haces tú para esas nuevas personas que llegan a tu grupo? ¿Cómo las buscas por referidos? ¿Cómo haces para que lleguen ellas? Y obviamente, ¿cómo las vas Yando. filtrando para que vayan a negocio o para que tú las veas como clientes? Mira, esta es una pregunta muy recurrente y yo creo que constantemente se la hacemos a los líderes, siempre estamos haciéndosela a los líderes, ¿cierto? Uno siempre ve el pasto del vecino más verde y muchas veces no es más verde el pasto del vecino, pero yo creo, y como lo dije en un minuto, María Clara, que este tipo de negocio, y en general todos los negocios, son como un electrocardiograma. Hay veces que tú prácticamente no necesitas hacer nada y alguien que te vio, yo soy muy activa en las redes sociales, yo siempre digo, yo tengo mi Instagram, mi nombre, pueden entrar, pueden ocupar todo lo que son los materiales, y gente que a uno de repente lo ve, lo que son las redes sociales, de repente alguien le escribe por dentro y dice, oye, te veo tanto tiempo, ¿me puedes contar? Y esa persona que te dijo eso, puede pasar 2 años hasta que esa persona de repente te dice, ya, me quiero comprar el sistema. Y después te dice, ¿sabes qué? Ya, tengo una persona que te voy a referir. Y a la persona que me quiera referir por segunda vez, yo le digo, ¿por qué no lo haces tú? Sí, y es algo muy como, yo no te diría que no hay que hacer un esfuerzo. Eso yo creo que es lo primero que yo aprendí en este modelo de negocio. Al principio uno está muy ansioso y uno como que quiere hablarle a todo el mundo, como que uno dice, es que acá rato me dicen que no, pero uno tiene que bajar la ansiedad y ser un poco natural en esto. Uno a veces transmite seguridad cuando uno habla del testimonio y la experiencia de cada uno. Yo en Chile fui muchos años empresaria y claro, hay gente que me conoció y me dice, ah, ya estoy con tus maquinitas de agua, así como, y de repente pasan 5 años y te dicen, oye, ¿y todavía estás en esa empresa japonesa? Entonces, la perspectiva de la gente va cambiando y uno tiene que bajar la ansiedad y como que abrirse a que las cosas van a llegar. Los referidos son importantes, la misma gente que, por ejemplo, a mí me pasa ahora puntualmente con la campaña de repuesto, que hay mucha gente, no sé si allá tienen el problema del servicio de impuesto interno, que no quiere sacar las boletas de honorario. Entonces, yo a esas personas les ofrezco que me traspasen sus clientes, yo les entrego las bonificaciones, pero me preocupo de no perder ese cliente y a través de ese cliente muchas veces logramos, perdón, muchas veces logramos un nuevo, una nueva persona que trabaje con nosotros. Es decir, a veces las personas están donde menos lo imaginamos. Uno piensa que obviamente hay que tener la lista de contacto, hay que estar siempre renovando la lista de contacto, pero
no nos olvidemos de toda esa gente desde el día uno que en algún minuto nos dijeron gracias. Esa persona que en algún minuto nos dijo gracias, ya es una persona para tenerla en la ficha y contactar a esa persona. A veces me dicen que Vivi, que yo le mando cosas y la gente no lo lee, pero a veces solo basta con decir hola, ¿cómo estás? Y nada más. Si esa persona te dice bien, gracias, bueno, anótalo y en un mes más mándale información y quizás en 2 meses más lo invitas al negocio. Pero el seguimiento a las personas es fundamental, ya sea para invitar al negocio o para poder compartir un producto. Gracias, Vivian. Gracias, Vivi. Bueno, hay aquí una pregunta de Luis, de Alberto. No sé si alguien me puede ayudar a verla porque no la puedo ver. Dice, Ay, estrategias que funcionan para lograr una buena retención. No, primero ¿cuántos dice, líderes tienes ¿cuántos y qué líderes estrategias? tienes? ¿Y qué Ah, ok, aquí sí estrategias está. te ¿Cuántos líderes funcionan? tienes y qué estrategias te funcionan para lograr una buena retención? A ver, líderes, yo como dije hace un rato, este negocio no es como un electrocardiograma. Yo líderes les puedo decir que hay muchos, pero la pregunta válida es cuántos líderes están activos. Por lo tanto, puede ser que yo trabaje con 3 líderes activos y trabaje mucho mejor que con 10 líderes que no estén activos. Por lo tanto, lo importante, como yo siempre lo digo cuando mentoreo gente nueva, es esa persona que entra, acá lo fascinante de este tipo de modelo de negocio es trabajar en comunidad. Y yo digo, trabajar en comunidad no significa 10 personas, puede ser una. Tú con otra persona ya son un equipo de trabajo. Por lo tanto, más que la cantidad, yo creo en la calidad y en la manera de trabajar. Ahora, cuál es el para poder retener? ¿Cuál es como La lo que puedo hacer estrategia. para retener? La verdad que yo creo que es buscar a la gente indicada. La gente indicada no necesita tanto remedio para retenerla. Yo me pasó en un principio que yo tenía como una lista de toda la gente que perdió el trabajo, toda la gente que está enferma, toda la gente que necesita no sé qué cosa. Y al tiempo, a los años, porque no fue al tiempo, fue a los años, me di cuenta que yo no quiero trabajar con esas personas, porque esas personas no tienen un incentivo de mirar las cosas en grande. Entonces yo ahora busco gente como yo, que quieran tener una visión grande, que quieran ser exitosos, que quieran trabajar con más personas, y cuando tú logras tener ese cambio, puede ser que tu equipo no sea gigante, pero sí sea súper activo. Ujú. Gracias, Vivi. Tenemos otra pregunta de empresarios y es, ¿cómo trabaja con su patrocinadora? Mira, en los primeros años, yo te diría hasta el año pasado, bueno, separémoslo en 3 etapas hasta ahora. Yo diría que los 2 o 3 primeros años yo trabajaba de una mano Verónica Ampudia y de la otra mano Pamela Esponda. Yo hacía, como no entendía nada, yo lo que me decían, yo lo hacía. Yo siempre decía, si Verónica me decía que vaya a la izquierda y yo veo un precipicio, seguro que hay un colchón. Así que yo voy para el lado que me dice Verónica. Tener mentor es súper importante. A veces la persona, el patrocinador que a uno lo trajo, no es precisamente la persona que tú quieres que te mentoree. Esto es parte del camino del negocio. Yo creo que es fundamental en un tiempo la persona que te trajo, trabajar con esa persona siempre y cuando tenga los conocimientos y la experiencia para que tú puedas tomar el negocio de la manera profesional como esa persona te lo mencionó, te lo dijo. Pero también en el camino te vas a dar cuenta que muchos patrocinadores desaparecen. Por lo tanto, nosotros como negocio y como Crossline, muchas veces uno quiere trabajar también con un líder de otra organización. Y en este tipo de negocio no hay ningún problema. Obviamente hay que ser transparente, hay que hablar con el patrocinador, pero la verdad que si tú tienes un patrocinador activo, nunca uno va a tener un problema. Pero también es bueno abrir el espectro y ver varios tipos de liderazgo, porque de repente uno se va a dar cuenta que uno está más afín a este tipo de mentor que a este otro tipo, pero la única manera de darte cuenta es llegar a esas personas. Níquel nos ofrece todo, es decir, no sé cuánta gente ya es en Níquel Latinoamérica,
pero uno tiene la disposición de trabajar con cualquier persona en Niken. A diferencia de, como yo decía al principio, a diferencia de los negocios tradicionales, mientras más a uno lo molesten cuando uno invita a trabajar, uno siente más éxito. Es como al revés. Me dicen, "Vivi, es que me da pena molestarte". Mira, mientras más me molestes, yo siento que mi negocio va mejor. Y así es Niken, es un modelo de negocio que a uno le permite trabajar con la persona que a uno lo invitó, pero también nos permite trabajar con personas que nosotros admiremos de otras organizaciones. Gracias, Vivian. Olga Lu tiene la mano levantada y creo que ahí daremos finalización porque ya cumplimos el tiempo y respetado el tiempo de todos. Entonces, Olga Lu, Hola Vivi, qué buena presentación. Tips muy orgánicos, muy reales. Me escriben acá dos preguntas que te las voy a hacer las dos al tiempo. De pronto, si las quieres encerrar en una sola, dices, ¿cómo inspiras a otros cuando el camino se vuelve difícil y los resultados tardan en llegar? Esa es la primera. ¿Errores crees tú que cometemos más frecuente para evitarlos desde el principio? Me parecen dos súper preguntas. Entonces, la primera, ¿cómo inspiras a otros cuando el camino se vuelve difícil y los resultados tardan en llegar? Y la segunda, ¿qué errores con tu experiencia crees que cometemos y se pueden evitar desde el principio? Ya, como dices tú, Olga Lu, yo creo que son dos preguntas que van muy enlazadas, ¿ya? Ujú. Cuando hablamos de inspirar, yo creo que hay que ser sincero. Yo creo que uno inspira con la verdad y uno inspira demostrando a este mundo que no es fácil. Si yo pongo que a mí me va, como estas fotos que tienen muchos negocios multiniveles, que sale uno en un yate o en un auto deportivo, una casa gigante, uno siente que está muy lejos de poder llegar a eso. Pero aterrizo mi negocio y muestro mis debilidades y también muestro mis éxitos, lo hago real. Me hago una persona normal, común y corriente. No soy una persona inalcanzable. Y una persona que tiene éxito y que tiene fracaso es una persona real. Y eso le da a la persona que me está escuchando la libertad de entender que esa persona también puede fracasar y fracasar no significa no seguir, sino que significa levantarme de nuevo. No hay nadie que haya tenido éxito y que tenga éxito que no se haya caído. Uno aprende de los errores. Es imposible no aprender es decir, ¿cómo llego al éxito? Si ustedes han leído a Eric Worre, van a ver cuántas veces se equivocó antes de llegar al éxito. Lo que pasa es que uno ve cuando ya llegó al éxito. Pero mi manera de inspirar es que ustedes vean que yo soy una persona real, que así como me va bien muchas veces, hay etapas que no es fácil. Ahora, ¿qué errores son los que yo creo que hay que evitar? Y uno de los errores más comunes, y lo dije hace un rato, es la ansiedad. Yo creo que esta cosa de perseguir, esta cosa de estar como ansioso, de que voy a perder al cliente o de que estoy encima de la persona que tú ves que no quiere trabajar y tú dale con llamarlo y dale con mandarle información y dale con llamarle una mentoría, eso es un error. Es decir, yo creo que hay una palabra que a mí me encanta, que es fluir. Y yo creo que en muchos aspectos de los negocios, ya sea trabajando con las personas o trabajando en el área de lo que es finanza, yo creo que uno tiene que fluir y mirar. Yo creo que lo más importante acá es la observación. Eh, la observación y lo otro que es muy importante es cuando tú quieres crecer, mirar quiénes son los líderes que han llegado más lejos. Y también pedir asesoría a esos líderes. Como yo dije hace un rato, nadie en Níquel nos cierra las puertas para no tener una charla, un ABC, conocer más gente. Yo creo que cuando uno ve esta gente que tiene más años, no significa que esté en la cima por la cima, pero obviamente que vamos a aprender mucho de esas personas y no las tenemos que dejar pasar. Vivian, muchísimas gracias. Fue un compartir muy bonito, muy amplio y no nos dejó ninguna puerta cerrada. Entonces, Gracias, muchas gracias Nelly, María Clara, Olga Lu.
por la invitación. Como digo siempre, para mí es más ganancia estar en una charla así y estar con ustedes y poder repetir tantas cosas que a mí me han servido en este camino de crecimiento, de bienestar, de salud y de compartir, sobre todo de compartir. Gracias. Me gustaría que abrieran sus cámaras y nos permitan tomarnos una foto para llegar a nuestros recuerdos. Gracias. Entonces la voy a tomar en este momento y la voy a entregar al grupo para que desde allí la podamos ver. Muchísimas gracias, Vivian, y muchísimas gracias para todos los asistentes. Muchas gracias. Un abrazo muy grande, un gustazo y gracias de verdad, gracias. Muchas A gracias las a todos ustedes. anfitrionas de hoy, gracias, de verdad. Muy acertada esta invitación y muy inspiradora. Como Espero siempre que digo nos yo, el veamos. último mensaje que quiero dejarles es que mis redes sociales están abiertas a toda la comunidad de Niken. No necesitan pedirme permiso para sacar información de mis redes, así que le ponen un like, un comentario y úsenla para todos los que les pueda servir. Gracias, Vivian. Y, Chao, pero chao. cómo son las redes de Vivi? Nosotros pedimos. Se la voy a mandar se la mando a Nelly y Nelly la comparte, ¿te parece? Bueno, gracias. Chao. Chao. Buenas noches.